Bien, estudiantes del grado décimo, vamos a trabajar la actividad 1 de la guía fase 3. Esta actividad propone la solución de una función cuadrática. Ustedes, después de hacer lectura de esta guía que se les entregó a ustedes, encuentran que simplemente en los conceptos de lectura hay una gráfica en donde les señalan cuáles son las partes de la función, es decir, esta sección de la guía. Aquí ustedes encuentran que este punto, el punto por donde pasa la parábola por el eje X, este punto que está aquí, este es la solución 1 y este punto por donde pasa el otro lado de la parábola es la solución 2, es decir, en la intersección de la gráfica de la parábola en el eje X en donde se intersecta es la raíz, se conoce como raíz o la solución de la función cuadrática. Aquí les señalo las otras partes, el vértice que ya lo trabajamos, la intersección en y aquí les propongo la ecuación de la función cuadrática para que no se les vaya a olvidar, porque a partir de aquí es que nosotros aplicamos las fórmulas para poder encontrar diferentes puntos de la función y poderla analizar. En la función cuadrática, los puntos de corte con el eje X son la solución a dicha función, ahí les escribí. Y una función cuadrática puede tener tres soluciones, tres. Y aquí están las tres soluciones posibles que puede tener una función cuadrática. Dice, una solución, la primer forma o el primer resultado que podemos obtener de la función cuadrática es que tenga dos raíces. Dos raíces. La raíz, vuelvo y les digo, es el punto de corte con el eje X. Puede tener dos raíces, es decir, dos cortes en el eje X. Reales quiere decir que pertenece al conjunto de los números reales. Recordemos que los números reales son todos los números naturales, enteros, racionales, irracionales, son los números reales, es decir, números positivos, negativos, fraccionarios, números ¿qué más? Bueno, todo tipo de números. Y distintas, es decir, como la gráfica pasa por dos puntos, estas soluciones son distintas, es lo que quiere decir. El otro tipo de solución, aquí, el segundo que ustedes encuentran en el cuadrito, es que la función cuadrática tiene un solo resultado. Aquí les escribí una solución, una raíz doble. Bueno, significa que es un mismo punto de corte, es una sola raíz, es una sola solución. Digamos lo que tiene solución única, lo podemos decir así. Y la otra forma, o el otro resultado que podemos obtener es que la solución sea indeterminada. Es decir, no hay raíces reales. Como ustedes observan aquí en la gráfica, la parábola no corta, no pasa por el eje X, jamás va a pasar. Porque si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en este es el punto mínimo y aquí va a subir hasta el infinito y acá va a subir hasta el infinito, pero no se va a devolver la parábola. Es decir, como eso es el punto mínimo, no va a tocar el eje X. En tanto, este tipo de función no tiene raíz real. Se puede decir, para que no, como ustedes saben que las matemáticas son tan exactas, para que no quede así, que no tiene raíz, que no tiene solución, se puede decir que sí tiene solución, pero es una raíz compleja, que tiene una parte imaginaria. Recordemos que los números reales no son solamente los que existen en la vida. Los reales unidos con los números imaginarios, resultan o conforman o hacen que nazca un conjunto de números llamados los números complejos. Estos números ustedes los revisaron en el grado noveno. Estos números, los números complejos, son los que tienen una parte real y una parte imaginaria. Es decir, que
Esta función, este tipo de funciones, los que resulten así, cuando ustedes les digan qué solución tienen, ustedes dicen, bueno, la solución no es una solución que esté en el conjunto de los números reales. La solución pertenece al conjunto de los números complejos o lo pueden decir, es una solución de números imaginarios. Los números imaginarios, ¿listo? Esto se los dejo para si ustedes quieren profundizar, investiguen un poquito referente, si ustedes no lo estudiaron en los grados anteriores, estudien un poquito referente a los números imaginarios y complejos, eso no es difícil. Los números imaginarios, les doy un abrebocas, son el resultado de aquellas raíces, por ejemplo, las raíces cuadradas de un número negativo. Por ejemplo, si ustedes van a calcular la raíz cuadrada de menos 4, al calcular la raíz cuadrada de menos 4, en el conjunto de números reales no tiene solución, porque no hay ningún número que elevado al cuadrado me dé un número negativo. Entonces, como en matemáticas esto le dieron vueltas y vueltas y vueltas y vueltas nuestros antecesores, investigadores y científicos y matemáticos y demás, para poderle dar respuesta, como nunca se encontró cuál era un número que elevado al cuadrado y era menos 4, por eso fue que se creó este conjunto llamado un número imaginario. Dijeron, pues la raíz cuadrada de menos 4, simplemente la raíz cuadrada de 4 es 2, y el negativo pongámosle que es cualquier unidad imaginaria, es 2i. Por eso fue que se creó el conjunto de los números imaginarios. Pero bueno, yo no me quiero enredarlos a ustedes por acá. Simplemente necesito que ustedes por favor me comprendan y me entiendan que cuando una parábola no pasa por el eje X es porque nunca la va a cortar y su solución no está dentro del conjunto de los reales. Su solución es un número imaginario. Pertenece al conjunto de los números imaginarios. Bueno, ¿cómo hago yo para saber qué solución tiene la función sin necesidad de hacer la gráfica? Para no hacer la gráfica, para evitarme el trabajo de hacer tabla de valores, para evitarme el trabajo de construir el plano cartesiano y trazar los puntos. Es hallar algo que se llama la discriminante. Aquí yo les escribí. La discriminante se simboliza mediante esto que ustedes miran ahí, perdón la redundancia, bajo este símbolo. Esto, así se representa, se llama discriminante y se calcula mediante esta fórmula que ustedes tienen ahí, mediante esta fórmula. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si yo tengo una función escrita así, yo puedo reemplazar los valores de A, B o C, aquí, los valores en esta fórmula y obtengo un número. Ese número, si es mayor a 0, la función tiene dos soluciones. Si ese número es igual a 0, la función tiene una sola solución. Y si ese número es menor a 0, la función tiene solución en números imaginarios, pero no reales. Aquí yo les escribí un ejemplo de cómo calcular la discriminante. En la discriminante, entonces aquí, por ejemplo, está esta función. A partir de esta función vamos a mirar qué solución tiene. Entonces lo que hago es reemplazar los valores de esta función acá en la ecuación. Acuérdense, siempre parten de esta, siempre parten de esta. Yo la voy a copiar para que me quede acá más abajo. Y la voy a pegar aquí al ladito. Miren. Bueno, miren acá. Entonces, si esta es la función y yo voy a reemplazar con estos valores, entonces el número que acompaña la X sola es B. La que acompaña la X sola es B. Ustedes vienen acá y miran, ¿a dónde está la X sola? No está, aquí no está la X sola. Como no está la X sola aquí no está la X sola, la variable X, entonces el número que acompañaba a esa variable tiene que ser 0, porque aquí no está, por eso es que aquí yo reemplazo por 0. Voy a poner un poco más grande esto acá. Por eso es que aquí se reemplaza por 0, aquí, porque aquí no está la X. Luego dice la fórmula, menos 4, pues escribo el menos 4, menos 4.
Vamos a reemplazar a. ¿Y quién es a? El número que acompaña la variable x al cuadrado. Vengo y miro quién es x al cuadrado y el número que lo acompaña, pilas con el signo que tiene, -2. Ese -2 es el que reemplazo aquí. Luego dice por c, vengo y miro quién es c. C es el número que esté solo, que no tenga acompañante la variable x. Entonces, c es el número que está solo y aquí mi número solo es 8. Y luego resuelvo esta ecuación. 0 al cuadrado, pues me da 0, lo quito ya porque esto da 0. Y multiplico acá. Menos por menos me da más. 2 por 4, 8. Este 8 lo bajo. Y esto está hecho a paso. Si ustedes lo quieren hacer de una vez, eso se puede hacer. Se multiplica 2 por 4, 8 y 8 por 8. Ay, aquí yo cometí un error en la guía. Porque aquí se multiplica. Ay, miren, aquí me acabo de dar cuenta que he cometido un error. Pilas. Aquí, 2 por 4, 8. Voy a solucionarlo aquí y les envío ahorita el pantallazo al grupo. Aquí es que 8 por 8, 16. Imagínense. Imagínense en ese error mío. Estaba dormida. 2 por 4, 8. Y 8 por 8, ¿cuánto me da? ¿Cuánto es que 8 por 8? 64. Sí, claro. Miren el error que cometí yo tan vez. Bueno, 64. Ustedes saben que... Profe, hay invitados esperando. Ay, pero es que me toca salirme. Si ustedes pueden, cuando alguien envíe la invitación, ustedes pueden darle, no, no hay. Si ustedes le pueden dar a aceptar, me colaboran porque me toca salirme y venir acá a aceptarlos. Yo creo que ya no hay más. Aquí no me salen que faltan para ingresar. Si ustedes pueden, allá me ayudan. Bueno, yo sigo acá, arreglando este error, pequeñito error que había cometido de multiplicación aquí. Bueno, listo, voy a llevarme esto para acá. Dale guardar. Listo, ahí me apareció. 8 por 8, 64. Uy, no me da esta pena decirles ahí, pero me toca. Bueno, muchachos, sigo. Entonces, como me dio 64, la discriminante me dio 64, entonces ustedes vienen y miran. El número de la discriminante es mayor a 0. No es igual ni es menor, es mayor. Entonces la ecuación tendrá dos raíces. Tiene dos raíces, tiene dos soluciones. Esta ecuación tiene dos soluciones. Aquí yo hice el dibujo y esa cuestión, pero no es necesario pues hacerlo. Simplemente ustedes, si se le pide el dibujo, lo hacen simplemente ya. Con esto ustedes saben que esta ecuación tiene dos soluciones. ¿Que cómo hallamos la solución? Aquí no estamos mirando cómo las hallamos. Eso lo vamos a ver en la actividad 2 o no, en la actividad 3. ¿Cómo solucionamos? Aquí simplemente vamos a decir, tiene dos soluciones. ¿Listo? Bueno, nos vamos para las preguntas. Entonces, acá dice, demuestro lo que aprendí. Pregunta número 1. Basándome en esta información que les acabo de explicar detalladamente, escriba el número de raíces reales y cuál es el valor de dichas raíces para cada una de las curvas contenidas en las siguientes gráficas, las cuales representan funciones cuadráticas. Realice las gráficas. Algunos me estaban preguntando la semana anterior si, profe, ¿puedo recortar y pegar? Bueno, si ustedes quieren recortar y pegar solamente la imagen, lo pueden hacer, pero si ustedes gustan, las pueden construir en el cuaderno. Y señalen las raíces de cada una con color. Deben señalar las raíces. Entonces ustedes vienen y ponen acá, si quieren, con un lapicero, las raíces. Entonces lo voy a hacer acá yo. Voy a hacer el primer ejercicio aquí. Entonces, vamos a trabajar. Primero voy a señalar cuáles son las raíces. Pues son los puntos de corte. Entonces vengo con un color y señalo ahí este punto. Luego voy a mirar dónde está la otra, señalo el otro punto de corte. Listo, ya la señalé. El número de raíces reales que tiene la A. Sencillo. Este número de raíces que tiene la A es 2
porque hay 2 puntos de corte, entonces hay 2 raíces. Ahí lo escribí. Hilo con rojo, listo, hay 2 raíces. Luego me preguntan el valor de las raíces. Listo, ¿cuál es el valor de las raíces? Vengo y miro en el plano cartesiano en donde se corta ese valor, perdón, esa gráfica. Primera raíz, entonces podemos decir x, voy a ponerlo como ecuación, x sub 1 sub 1 quiere decir, x sub 1 quiere decir solución 1, primera solución de x, es igual a primera solución de x, puedo coger esta o esa, el orden no interesa. ¿En dónde me corta? Entonces miren, es que aquí estos números están un poquito corridos, no se vayan a confundir. Cada raya es 1, ¿no? Entonces menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Entonces, primera solución, x sub 1 igual a menos 6. Segunda solución, x sub 2, que es el segundo punto en x, es igual a, vamos otra vez, 1, 2, a menos 2. Aquí tengo ya el resultado de las raíces, el valor de las raíces. Este es. Como tiene 2, ahí escribí el valor de las 2. ¿Alguna pregunta, estudiantes? Profe, ¿dónde sacó ese menos 6? Vuelvo y ¿O es repito. que la gráfica está torcida? No, es que, Lina, los números están un poquito corridos hacia acá. Se corrieron, yo creo, cuando tomé la foto. Entonces, no se vayan a basar tanto en los números, sino que cuenten las rayitas. Miren, aquí está el 0. Aquí está el 0. Entonces, cuenten. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, es menos 6. El primero. Ujú. ¿Listo? Y el otro, Sí, 1 señora. Y y el 2. menos 2, usted lo Es sacó de este, ¿no? de aquí mismo, miren. Como son Del 2 segundo puntos, punto. del segundo Sí. punto, sí, señora. Entonces, el menos 6 lo sacó del lado izquierdo y el menos 2 del lado derecho. Perfecto. Muy bien. ¿Cómo sería en este? Entonces, aquí sería solución 1, cualquiera de los dos, el orden me interesa. La primera solución, x igual a 1, y la segunda solución, aquí sí están bien los números. X igual a 5. Perfecto. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con aquellos en que no se mira muy bien? Miremos acá porque miremos las gráficas. Acá. Por ejemplo, este. Este tiene dos soluciones. Dos soluciones. El de acá tiene 1, 2 y 3. No mentiras. 1, así. 1, 2 y 3. Ese sería x igual a menos 3. Y el del lado de acá, pilas porque mire por dónde pasa. La mitad entre el 0 y el 1. Entonces, x igual a 0.5. Acá hacen lo mismo. Acá calculan la mitad más o menos aquí. Este sería como 0. Perdón, no sería 0, sino 6.4 más o menos. 6,4. Le calculan aquí los decimales. Y en este sí es x igual a 3. ¿Y qué pasa con estos dos? ¿Qué pasa con estos dos? ¿Cuáles son los puntos de corte? Aquí dice valor de las raíces. Número de raíces. Alguien que me colabore. En F. El No número de tiene. las raíces. Muy bien, no tiene. Y cuando vayan, aquí pueden poner número de las raíces, 0. Y cuando vayan a escribir valor de las raíces, ¿qué podemos escribir? Es muy bien.
que el valor de las raíces es complejo o que las raíces son imaginarias, por lo que la gráfica no corta el eje X. Entonces ustedes escriben aquí, o ustedes si quieren escribir con símbolos, escriben pertenece al conjunto de los números complejos o pertenece al conjunto de los números imaginarios. ¿Listo? ¿Entendido el punto número 1? Punto número 2. ¿Qué diferencia encuentras entre las gráficas E y F con respecto a las otras? ¿Qué diferencias encuentras en estas dos? E y F con respecto a las otras dos. Alguien que me diga una diferencia. Que no tienen raíces. Perfecto. Que no tienen raíces exactas o que sus raíces pertenecen al conjunto de los números imaginarios y en las otras los números son reales, son conocidos. El valor de las raíces es exacto, se conoce cuál es el valor en el conjunto de los números reales de esas de acá arriba. ¿Y a qué conjunto numérico crees que corresponde las soluciones de la gráfica C y F? Aquí está escrito, sáquenlo de aquí, que aquí ya les he dicho en varias ocasiones. Calcula la discriminante de las funciones y explica qué solución tienen. Entonces es hacer este proceso que está aquí, es hacer este. Entonces, al realizarlo, voy a hacer yo un ejercicio aquí de ejemplo. Voy a trabajarlo con este. ¿Cómo calculo yo la discriminante? A partir de esta fórmula y tengan siempre presente la fórmula de la función cuadrática. Voy a hacer el ejercicio con este ejemplo. Entonces, voy a reemplazar en la fórmula de la discriminante b al cuadrado. Vénganse a la ecuación y miren quién es b. B es el número que acompaña a x. Sola, a x sola. Acá está x sola en esta función. No, señora, es 0. Exacto, el valor es 0 porque no está. Entonces, 0 al cuadrado, ustedes para reemplazar, espérenme que más bien voy a insertar una ecuación para poder trabajar mejor. Listo. Entonces aquí me daría 0 al cuadrado, ¿cierto? Luego, la fórmula dice menos, entonces ahí va menos. La fórmula dice 4, 4. Se multiplica por A, entonces me vengo para acá y digo, ¿quién es A? Es el número que acompaña a X al cuadrado. ¿Qué número me acompaña aquí a X al cuadrado? 1. Perfecto. Cuando no hay número antes de la X, el valor de la constante que acompaña esa variable siempre es 1 cuando ustedes no lo miren. Entonces, aquí yo siempre les he dicho, trabajen con paréntesis para que no se confundan. 4 por 1. Luego dice por C. C es el número que está solo. ¿Quién es mi C? Acá. El 8. El 8 pero pilas, porque el Menos 8 es negativo, menos 8, con el signo. Listo. Ahora solucionamos esto. Entonces esto lo voy a copiar acá. Y el 0 al cuadrado pues lo quito. Porque ya, ¿para qué lo dejo? Si 0 por 0 da 0. Luego se multiplican los signos. Menos por menos, ¿cuánto me da? Más. Entonces estos signos los puedo quitar. Ahora multiplico los números. 4 por 1, 4. Y 4 por 8 me da 32. 32. Ese es el valor de la discriminante. ¿Cómo es el valor? Mayor a 0, igual a 0 o menor a 0. Entonces, este valor, voy a copiarlo aquí, es mayor a 0. Como es mayor a 0, entonces, ¿cuántas soluciones tiene la función cuadrática? 2. Exacto. 2. Entonces, esta función tiene dos soluciones reales. Es decir, pertenecen a ese conjunto de números reales, se conoce. Entonces, acá dice, calcula la discriminante de las funciones y explica qué solución tiene. Ya pusimos ahí qué solución tenían. Aquí está ya solucionado. Yo hice un ejemplo muy similar a este que tenían en la guía.
En este, simplemente pues cuando ustedes vayan a reemplazar b de 6, 6 al cuadrado y hacen la operación. ¿Alguna pregunta, estudiantes? Señora. ¿No? Profe, una pregunta, eso, o sea, ¿dónde sacó el x a la 2 menos 8? Ah, esta función yo me la inventé para no hacer la misma que tenían en la guía. Este es un ejemplo que yo puse. Esto es un ejemplo para yo explicarles. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Excelente, gracias. Entonces yo doy por entendido que la actividad 1 ya está lista para solución.